Queridos alumnos, les ruego que guarden silencio. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer, que es explicar el epígrafe 10 del tema 4, que tomen buena nota. Les voy a preguntar en el examen final. Se titula El método de la economía política y está descrito en el libro de texto en las páginas 62 a la 85 de la acción humana de Mises. Lo que pasa es que yo lo explico de una manera más sintética y con gráficos para facilitarles a ustedes la correspondiente comprensión. Entonces, como siempre, les tengo que dar la oportunidad para que si tienen alguna pregunta me la hagan, pero les rogaría que lo dejen para la semana que viene porque quiero terminar todo el tema de metodología de una manera integrada. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen la semana que viene. Sí, díganme, sí. El epígrafe 10 del tema 4 y las páginas son las que dice debajo, dice memorizar. El epígrafe 10, páginas 62 a 85 de Mises. Lo dice debajo, siempre después de cada día. Esto está en el tema 4, en la página 9, aunque ustedes ya saben que van leyendo por el miércoles 23, ¿de acuerdo? Que es hoy, lo que dice el miércoles 23. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Por favor, les rogaría la máxima atención. Entonces, en vista de todo lo que hemos visto juntos ayer, incidiendo en la separación entre dos tipos radicalmente distintos de ciencias, las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la acción humana, vamos ahora a profundizar un poquito más y a ver con más detalle cómo se debe de investigar en el ámbito de la economía, cuál debe de ser el método de la economía política. Entonces, el punto de partida, la idea esencial de partida es que en cuanto a teoría económica, recuerden que decíamos que el conocimiento adecuado de la realidad exigía de dos disciplinas igualmente importantes, pero que debemos de separarlas claramente. Por un lado, la teoría económica, que es el estudio formal y abstracto de las leyes que informan la cooperación social, y por otro lado la historia, que decíamos que era el estudio de la materia, forma-materia, la distinción epistemológica clave desde Aristóteles, el estudio de la materia concreta en la que se plasman los hechos relacionados con la acción humana del pasado. Pues en cuanto a teoría económica, ¿cuál es el método adecuado para la teoría económica, para la ciencia económica formal? Pues básicamente se basa en dos ideas esenciales. Por un lado, es un método a priorístico y deductivo. Enseguida vamos a ver qué queremos decir con esto. Y en segundo lugar, ese método de investigación a priorístico y deductivo debe llevarse a cabo siempre entendiendo muy bien cuáles son las relaciones correctas o adecuadas que hay entre el campo de la historia y el campo de la ciencia y el campo de la teoría. Vamos a empezar por esta segunda parte del método, es decir, aclarando todavía más cuáles son las relaciones que hay entre teoría e historia. Y a estos efectos, fíjense en el gráfico, que como siempre está extraído de la guía docente del curso por internet, que tantas veces he mencionado y que recoge los apuntes esenciales de este curso. Y este gráfico recoge de manera muy simplificada, pero lo suficientemente potente, clara y efectiva, cuáles son estas relaciones entre teoría e historia. Entonces podríamos considerar que la economía política, esto es algo que también se habla a menudo. ¿Qué es la economía política? La economía política es un término muy general, englobaría pues el conjunto de conocimientos tanto de teoría como de historia. La economía política estaría constituida por la teoría, que está recogida en este bloque, y también por la historia. Ya saben ustedes que se denomina en nuestro campo estructura económica, cuando es historia relacionada con los hechos más recientes. Entonces, la idea esencial es que no se puede entender nada ni comprender nada de la historia si no disponemos de una teoría previa
formal que nos permita interpretar qué es lo que estamos viendo en los hechos de la realidad. Luego, la teoría es la condición sine qua non para poder interpretar la historia. Y cómo se elabora esa teoría es lo que vamos a ver inmediatamente después. Se elabora de una manera a priorística y deductiva. Sin embargo, queridos alumnos, la utilización de la teoría para interpretar la realidad no se puede llevar a cabo de una manera directa, sino que exige en ese proceso interpretativo que tiene que llevar a cabo todo historiador para entender la historia, exige además la utilización de una disciplina complementaria que se conoce con el nombre de comprensión, en inglés understanding, en alemán Verstehen, según la teoría de la historia desarrollada por Windelband y otros. La comprensión es como si dijéramos el enchufe que permite conectar la teoría para interpretar la realidad. Mises, lo han leído ustedes, en La acción humana dedica bastantes páginas a explicar qué sea la comprensión. La comprensión no es una ciencia objetiva, sino que es más bien un conocimiento artístico, es un arte. Quiere decir que a la hora de efectuar la historia, y aunque tú tengas muy buenos conocimientos de teoría e idénticos a los de otro historiador, es posible que uno y otro historiador pues describan los hechos de la realidad de una manera distinta, si es que la comprensión de los mismos que tienen uno y otro son diferentes. ¿Y a qué se refiere la comprensión? Pues la comprensión es un conocimiento de tipo empírico sobre la relevancia o importancia o peso que hayan podido tener los acontecimientos concretos que se están estudiando, sobre las valoraciones que uno piensa que tenían las personas que protagonizaron esos hechos históricos, cuáles fueron los juicios de valor, qué relevancia dieron a unos y otros, etcétera. Entonces, no se puede, por tanto, pontificar de una manera general y abstracta cuál es la comprensión adecuada. Lo único que podemos exigir y debemos exigir a un historiador es, primero, que sea un profundo conocedor de la teoría, y segundo, que sea un historiador honesto, que no pretenda, mediante la comprensión, forzar los hechos de una manera sesgada. Entonces, la comprensión, y explica Mises con mucho más detalle, es, digamos, la salsa adicional que hay que ponerle a la teoría para poder interpretar los hechos concretos que se quieren llegar a conocer del mundo de la acción humana del pasado, es decir, del mundo de la historia. También se llama comprensión timológica, la denomina Mises, o comprensión psicológica, etc. Por tanto, repito, esto hace que la historia, más que una ciencia objetiva, sea un verdadero arte. Como requisito sine qua non, el historiador debe de dominar a fondo la teoría económica. ¿Por qué? Porque sin esas gafas no puede ver ni interpretar adecuadamente los hechos del pasado. Pero luego, a la hora de dar importancia o relevancia a esos hechos, pues sí que puede haber un criterio diferente de un historiador a otro. Entonces, recuerden que Mises llegó a definir al empresario como aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Pues yo, parafraseando Mises, pero al revés, defino el historiador como aquel que mira al pasado con ojos de empresario. Entonces, efectivamente, a un empresario, para entender el mundo que le rodea, es de incalculable valor el conocimiento de la teoría económica, porque le permite, con el conocimiento formal de la ciencia económica, entender mucho mejor los hechos que le rodean. Ahora bien, para acertar como empresario no basta con el conocimiento de la teoría económica, sino que se la tiene que jugar en un entorno de incertidumbre ineradicable, tratando de averiguar cuáles serán los fines que valorarán los consumidores el día de mañana, qué productos estarán dispuestos a adquirir o no, y además
productos o bienes que ni siquiera han sido creados, ni los consumidores conocen, como cuando se estaba diseñando por primera vez este aparatito hace 20 o 30 años. Sin embargo, había empresarios que apostaron por él y que pensaron, esto va a revolucionar el mundo y va a tener una gran demanda. Ven ustedes cómo, por tanto, dos empresarios exactamente con el mismo conocimiento teórico, uno puede dar en diana y acertar y otro a lo mejor equivocarse, como se equivocó Steve Jobs en los dos proyectos en los que quebró antes de aceptar en el tema del iPhone. Luego, ¿por qué? Porque la comprensión concreta, que es la diferencia entre tener éxito o fracaso en un entorno empresarial específico, puede variar y varía de unas personas a otras. Pues lo mismo pasa en relación con el historiador a la hora de enjuiciar los valores, lo que motiva a los seres humanos, dar peso o jerarquía a los mismos y describir una evolución de acontecimientos históricos tan próxima a la realidad como sea posible. Muy bien, pues esto es el primer paso, que la primera es la teoría, que con la teoría y añadiendo la comprensión somos capaces de entender la historia. Pero no cometamos el error gravísimo de confundir teoría e historia, y mucho menos cometamos el error de pensar que de la historia, de la mera recopilación de datos históricos, se puede extraer algún conocimiento de tipo teórico. Tal cosa es imposible. Al final lo que hace el puramente empirista, que piensa que extrayendo lo que ellos llaman la evidencia empírica se puede llegar a conocer algo, al final, como es imposible conocer nada sin una teoría previa, lo que está haciendo es, de manera subrepticia y debajo de la mesa, utilizando teorías, la mayor parte de las veces porque están ocultas, falaces o contradictorias, y de ahí pues cualquier cosa que salga es posible. Seamos claros, el primer paso, como Mises reconoció después del error de su primer libro, es ser unos buenos teóricos, porque es la condición sine qua non o imprescindible para poder interpretar los hechos de la historia. Ahora bien, hay un feedback o retroalimentación, porque una vez que con la teoría y nuestra comprensión hemos llegado a entender el mundo que nos rodea en términos empíricos, hemos llegado a comprender la historia o la historia reciente, la economía de esta mañana, la semana pasada, etcétera. Una vez que tal cosa ha sido posible, hay una retroalimentación o un feedback. No es que de la historia se extraigan teorías, sino que el investigador se da cuenta de que existen determinados hechos que son más relevantes empíricamente o más urgentes o tienen una importancia por la razón que sea mayor para ser investigados. Luego, una vez que ya hemos sido capaces de interpretar el mundo que nos rodea en términos empíricos, pues sí que podemos descubrir, anda, pues es relevante o importante o es más urgente estudiar pues el desempleo en estas circunstancias en España, etcétera. De alguna forma orienta la tarea del teórico puro sobre cuáles son los ámbitos en los que con más urgencia debe desarrollar su labor científica. Repito, esto no significa que de la historia se extraigan teorías, pero sí que del conocimiento del mundo que nos rodea, pues podemos llevarnos la impresión de, hombre, hay determinados aspectos pues que son más importantes y urgentes investigar desde el punto de vista teórico. Pero incluso es posible desarrollar teorías sin tener la guía de la relevancia, importancia o urgencia del ámbito en cuestión, que nos demos cuenta que merece la pena o es importante estudiar cuanto antes, porque es posible que, como siempre a veces decía Mises, desde un sillón el teórico puro conciba que se pueden dar determinadas circunstancias históricas que todavía no han surgido, pero que se pueden llegar a dar el día de mañana y que por tanto sería relevante poderlas afrontar con un suficiente conocimiento teórico. Y así, sin tener, como si dijéramos, el acicate de la urgencia de algún problema que observemos históricamente y podamos interpretar de que nos rodea, de estudiarlo desde el punto de vista teórico con mayor profundidad, sin tener ese acicate,
es perfectamente posible que el teórico desarrolle una teoría, for the sake of it, por sus propios méritos, sin conexión ninguna de urgencia, porque no se haya dado ese campo en la realidad, en ningún caso, pero que él piense que sí que puede llegar a darse el día de mañana y puede llegar a ser relevante. Les pongo un ejemplo, Mises de 1912, la teoría del dinero y el crédito, pues se plantea, ¿y qué sucedería? Había entonces un patrón oro, si se abandonara el patrón oro y se sustituyera por dinero fiduciario e intervinieran los bancos centrales, todo eso no había sucedido entonces, pues se podría organizar una inflación muy grande, una gran distorsión de la economía real, errores masivos de inversión, profundas crisis económicas. Está el tío teorizando sobre circunstancias que todavía históricamente nos han dado, pero que pueden llegar a ser relevantes, y es lo que quiero señalar con esta flecha que cabe desde el sillón y sin que tengamos la urgencia descubierta por nuestro conocimiento histórico, desarrollar teorías que, aunque ahora nos parezcan que es simplemente un brindis al sol, porque tratan sobre eventos que no se han dado, sin embargo puedan llegar a ser muy relevantes el día de mañana, y en este sentido es muy importante que estemos preparados en la medida de lo posible teóricamente para afrontar esos hechos que pueden llegar a ser determinantes el día de mañana. Luego, la elaboración teórica en relación con fenómenos que todavía no se han dado es también otra posibilidad y forma parte también de la actividad del teórico puro. Bueno, pues este es el esquema, quiero que se les quede bien grabado, y ahora vamos a pasar a la segunda pata, al segundo elemento del epígrafe de hoy, que se titulaba El método de la ciencia económica. Decíamos que había que partir de entender muy bien las relaciones que hay entre teoría e historia, y eso es lo que he querido recoger en este gráfico, que resume bastantes páginas de la acción humana de Mises al respecto, y ahora ya vamos a ver en qué sentido o qué queremos decir cuando afirmamos que el método de elaboración científica en economía o de la teoría económica es un método a priorístico y deductivo. Y aquí tengo otro pequeño grafiquito que también he cogido de mi libro, que es este. Últimamente estoy con las pirámides, a ver qué tal, a ver si sale. Vips. Vale, vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo vean ustedes. Los de atrás lo ven arriba, bien. Vale. ¿Qué quiere decir el método? Que el método de economía es a priorístico y deductivo. Aquí hemos puesto una pirámide, no es invertida, sino que es una pirámide normal, y entonces partimos del vértice, que es la parte de arriba, esa esquinita de arriba, puntiaguda, se conoce con el nombre del vértice, de alguna forma describe el punto de partida básico, el presupuesto irreductible, a partir del cual se construye toda la ciencia económica. Al revés de la pirámide invertida de ayer, que iba de grados de complejidad inferiores a grados más altos, por eso estaba invertida. Aquí lo que vamos a desarrollar con esta pirámide, que baja hacia abajo, por eso hemos puesto estas líneas que continúan así, hacia abajo, es el proceso, digamos, de creación de la ciencia económica, de avance o de elaboración de forma priorística y deductiva de la ciencia económica. Y esto significa, y aquí estoy siguiendo literalmente lo que dice Mises en la acción humana a partir de la página 77, 80, 85, 87, etcétera, que se parte siempre de un axioma. Axioma es un conocimiento autoevidente, que por tanto no podemos criticar sin autocontradecirnos. ¿Y cuál es el axioma? ¿Cuál es la piedra angular sobre el que se construye todo el edificio teórico de la ciencia económica? Pues precisamente el concepto de acción humana, que decíamos ayer que es un conocimiento autoevidente, que por introspección cualquiera de nosotros sabemos lo que es actuar, que no podemos criticarlo, porque cualquier crítica es en sí misma una acción humana, y estaríamos, por tanto, cayendo en una contradicción irresoluble. Es lo que Mises llama en inglés un ultimate given, o un hecho irreductible, un presupuesto irreductible, que no se puede criticar sin caer en una contradicción. Y este es el punto de partida o el conocimiento más primario, más primigenio que adquiere el ser humano, que además lo adquirimos de una manera natural y al poco de nacer, paulatinamente. Fíjense ustedes,
tendrán el que más o el que menos conocimiento, o algún familiar, hermano, etcétera, que sea un bebé. Ya los bebés recién nacidos ya empiezan a actuar. Entonces, sobre esto podríamos hablar in extenso. El propio Hayek en el Sensory Order explica que los seres humanos de manera evolutiva han desarrollado un esquema de categorías que lo que van haciendo, que son como nacemos con ellos potencialmente, van desarrollándolos de una manera que sigue un paralelismo muy próximo a lo que vamos a ver en relación ahora con el avance de la ciencia económica. Y el bebé pues se da en cuenta que tiene fines, que tiene hambre y que quiere que le cambien, etcétera, y llora, y entonces ya actúa y descubre que sus necesidades son satisfechas. Quien no llora no mama, y así paulatinamente. Quiere decir que este conocimiento axiomático de lo que es la acción humana, que aprendemos justo desde que somos pequeños y hemos nacido de una manera implícita, sin darnos cuenta, pero ya estamos empezando a actuar, nos permite, siquiera sea de una manera muy primaria y elemental, como ya es un conocimiento teórico en sí mismo, el conocimiento axiomático de lo que sea la acción humana, aunque sea muy primitivo, muy pequeño, muy inicial, muy primigenio, muy embrionario, ya nos permite interpretar algo de la realidad, algo del mundo que nos rodea, es decir, llegar a algún conocimiento de tipo empírico. En el caso del ejemplo del bebé es obvio, conocimiento de tipo empírico es que tengo ganas de comer y que al llorar me dan de comer. O sea, ya esto me permite interpretar algo de la realidad, aunque todavía no vea nada más que luces, sombras, etcétera, no sea capaz de oler, estoy en el inicio de la vida, pero ya este conocimiento primario ya me permite interpretar algo de lo que sucede en la realidad. Pues lo mismo pasa en el desarrollo de la ciencia económica. El conocimiento elemental, pero más básico, que es el conocimiento de lo que sea la acción humana, y lo hemos desarrollado juntos en este curso en clase. En el mes pasado lo hemos estado viendo, la acción humana con todos sus elementos, etcétera. Este conocimiento inicial ya nos permite entender o interpretar una parte del mundo que nos rodea, y es lo que he puesto a la izquierda con una flecha, es decir, hacer una parte de historia, interpretar del mundo que nos rodea con el instrumental analítico que tenemos, muy pequeñito, que es el concepto axiomático de acción humana, ya podemos interpretar algo del mundo que nos rodea. Y al interpretar algo del mundo que nos rodea, pues entonces ya podemos seleccionar dentro de esa interpretación cuáles pueden ser los hechos históricos más relevantes que requieran un análisis desde el punto de vista teórico. Mises pone un ejemplo, pongo el que ustedes han leído en la acción humana, dice, hombre, entre todo lo que podemos interpretar del mundo que nos rodea, pues nos damos cuenta de que a la mayor parte de los seres humanos el hecho de trabajar nos supone un esfuerzo o sacrificio. Es lo que se conoce con el nombre de la desutilidad del trabajo. Bueno, parece lógico que el investigador, el teórico, pretenda seguir avanzando en su análisis científico, pero acotado al ámbito en el que se supone que los actores, cuando desarrollan su trabajo, pues para ellos les supone un esfuerzo o sacrificio, lo que se conoce con el nombre de una desutilidad. Que podríamos desarrollar, y es cierto, una ciencia económica en relación con seres humanos a los que no les supusiera ningún esfuerzo ni sacrificio el trabajar, claro que se podría hacer, una teoría económica sobre ese mundo hipotético, pero es obvio para todos ustedes y para la inmensa mayoría de que es mucho más relevante que circunscribamos nuestra investigación en ese ámbito concreto que a poco que vamos dándonos cuenta del mundo que nos rodea, descubrimos que es que a la mayor parte de los seres humanos el trabajo les supone un esfuerzo, un sacrificio, es decir, una desutilidad. Bueno, pues vamos a extraer del conocimiento empírico histórico que estoy adquiriendo gracias a mi teoría, vamos a extraer en forma de supuestos, y este es el término que introduzco ahora, los supuestos relevantes para desarrollar la teoría. Vamos a desarrollar nuestra teoría bajo el supuesto de que se produce desutilidad del trabajo. Esto es un ejemplo que pone Mises, es decir, que nos cuesta esfuerzo o sacrificio trabajar. Luego introducimos el supuesto
de la desutilidad del trabajo y luego, mediante la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos, esto nos va a permitir llegar a leyes económicas más profundas, más detalladas, no a la primera y elemental, axiomática, sino ahora ya a leyes más detalladas, más profundas, con más elementos, que a su vez nos van a hacer posible interpretar un volumen de hechos empíricos que nos rodea o que se han producido en el pasado mucho mayor. Por eso, las leyes a las que lleguemos en el segundo nivel nos van a permitir entender mucho más de la historia empírica que nos rodea. Vean cómo aquí historia está con un tipo de letra más alto que la historia de arriba. ¿Y eso por qué es? Porque conforme vamos elaborando leyes económicas puramente teóricas, cada vez más sofisticadas, más es lo que podemos entender del mundo que nos rodea. Entonces, esas leyes económicas más profundas nos permiten interpretar mucho más de la historia que nos rodea y a su vez acotar y decir, anda, pues venga, vamos a hacer una teoría económica en la que exista un medio de intercambio común y generalmente aceptado, es decir, en la que exista dinero, porque miramos alrededor y nos damos cuenta que casi todos los intercambios se efectúan utilizando dinero. Bueno, vamos a hacer toda una teoría monetaria, entonces damos un paso más y desarrollamos leyes económicas todavía más elaboradas mediante una serie de razonamientos lógico-deductivos que nos permiten interpretar mucho más del mundo que nos rodea, ahora ya con toda una teoría económica, teoría monetaria de los intercambios monetarios. Y esto nos permite entender mucho más de la historia y a su vez de toda esa historia tan compleja, pues acotar y decir, ¿y qué pasaría si el dinero, en vez de ser un dinero voluntario, seleccionado espontáneamente por la humanidad a lo largo de su historia, como ha sido el caso del patrón oro, se nos expropia por políticos, gobernantes y los estados y se nos sustituye por papelitos, de manera que ya no tengan ningún corsé y puedan financiar todo tipo de aventuras bélicas, guerras, compra de votos en sistemas democráticos, subsidios, manipulación de la ciudadanía, etcétera? Pues nos permite, con toda esta historia que ahora conocemos mucho más, seleccionar y hacer la teoría del ciclo económico. Y así sucesivamente, queridos alumnos, va ampliándose hacia abajo la pirámide del conocimiento científico mediante la aplicación de este razonamiento a priorístico deductivo, a priorístico porque parte de un conocimiento a priori, que no es a posteriori, es el conocimiento axiomático de la acción humana, que se va consolidando conforme las leyes que vamos elaborando cada vez son más complejas y que se va acotando a los supuestos históricos que en cada nivel elegimos como los que consideramos más relevantes, que merece la pena investigar. Bueno, yo esto lo concebí a comienzos de los años 90 y sin embargo en el año 1997, leyendo un artículo de Haberler, escrito en los años 30, me di cuenta que describía exactamente el mismo proceso. Y dije, anda, pues ha sido un descubrimiento hecho con total independencia, pero con una diferencia, que él lo hizo 60 años antes que yo, pero me puse muy contento. Yo me lo podría callar y decir, mire qué listo soy un genio. No, me puse muy contento. Aquí hay otra persona que se ha enfrentado a el mismo desafío, que es explicar cuál es el método adecuado de la ciencia económica, y lo describe perfectamente. Lo tienen ustedes este artículo, además en su versión inglesa, en los 3 volúmenes publicados, editados por Kirchner, sobre la tradición de la escuela austriaca, en William Pickering. Los tienen citados en varios de mis artículos. Y el método es a priorístico porque hay que elaborar la teoría siempre antes de ir a interpretar la historia. No es un método empirista, no es un método inductivo que pretenda extraer de la historia conocimientos teóricos, porque ya hemos repetido hasta la saciedad que tal cosa en el ámbito de las ciencias sociales es imposible. Pero debemos de entender bien cuál es la conexión con la historia, porque la teoría nos permite interpretar la historia, de ahí acotar los supuestos que consideramos relevantes y llegar mediante la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos a leyes más detalladas y complejas, que tienen además
una validez universal, son lo que dice Mises apodícticas, son ciertas en cualquier lugar del universo y en cualquier momento del pasado, del presente, del futuro, ojo, siempre y cuando se den sus supuestos. Esto es lo importante, porque las leyes están acotadas a los supuestos preseleccionados de la historia que previamente hemos podido entender gracias a las leyes teóricas previas, según este esquema piramidal de crecimiento de la ciencia económica hacia abajo o interpretado también, como estamos viendo ahora, hacia arriba. Luego, siempre entendiendo bien las relaciones entre teoría e historia, conocimiento a priorístico y conocimiento deductivo. Se dice también, en relación con el método de la ciencia económica, que es un método atomista, individualista, es un método subjetivo. A mí esto de atomista no me gusta. Es cierto que fue introducido por Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, cuando entra en el debate conocido como Methodenstreit, en alemán, la polémica o lucha sobre los métodos, con los empiristas de la escuela histórica alemana, que pensaban erróneamente que de la mera recopilación masiva de datos históricos se podrían llegar a hacerse uno con conocimientos teóricos. Y entonces Menger, a Schmoller, que era el cabeza de los historicistas y además cabeza de los llamados socialistas de cátedra, todo eso está íntimamente relacionado, alemanes le echaban en cara, no, es que el método tiene que ser atomista. Menger lo que quería decir es que siempre tenemos que hacer elaborar nuestras teorías económicas científicas partiendo del elemento base, del equivalente al átomo en la ciencia natural. Claro, a mí esto me produce un escalofrío tremendo, porque si hay algo que hacer claramente en este ámbito es distinguir las ciencias naturales de las ciencias de la acción humana, pero él se refería por analogía. ¿Y cuál es el átomo elemental o punto de vista elemental de las ciencias de la acción humana? Pues el ser humano mismo. Por eso utilizaba erróneamente el método atomista, debía de haber dicho que el método básicamente en economía debe ser un método individualista, o si quieren ustedes basado en el subjetivismo. ¿Pero qué significa esto del subjetivismo? Pues que el punto de partida debe ser siempre el sujeto, subjetivismo, sujeto, ser humano que actúa. Posteriormente, ya en nuestro siglo, el Premio Nobel de Economía del año 82, creo que fue, James Buchanan, gran amigo mío, que además me ayudó siempre que pudo, cuando con congresos internacionales, etcétera, siempre creyó en mí. Yo en agradecimiento cada vez que venía a España le invitaba a comer angulas, él se aficionó a las angulas, los llamaba baby eels, eels es anguila en inglés y baby, anguilas bebés. Bueno, entonces se zampaba unas cazuelas de angulas que me costaban la hijuela, pero el tío era feliz, James Buchanan. Quede esto grabado para la posteridad, porque el hombre ya ha fallecido y siempre le estaré eternamente agradecido, porque además es que en público y en congresos internacionales y ante centenares de académicos, los más prestigiosos del mundo, incluso premios Nobel, se levantaba a defenderme, lo cual yo agradezco mucho, teniendo en cuenta que entonces poco menos que era un joven académico con pantalones cortos, porque estaba en mis 20s. Sin embargo, él algo vio en mí que dijo, parece que apunta a condiciones, este joven profesor Huerta de Soto. Entonces James Buchanan acuñó un término muy preciso para describir el enfoque correcto metodológico de la ciencia económica, que es el término de individualismo metodológico. Methodological individualism, individualismo metodológico. ¿Qué significa esto? Significa que toda ley económica, teórica, ha de poder ser siempre retrotraída a la acción humana individual. Esto es importantísimo. Cuyo carácter subjetivo, en cuanto a al descubrimiento y elección de fines y a los valores que el ser humano da a esos fines, y al descubrimiento, elección y elaboración de medios para alcanzar esos fines, y a la utilidad que el ser humano da a esos medios. Siempre fines, medios, valor y utilidad esencialmente subjetivos, porque como ya hemos visto, analizado y repetido hasta la saciedad en este curso, solo el ser humano que actúa, el sujeto concreto de carne y hueso,
el hombre o mujer que actúa en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar es capaz de descubrir o crear los fines que le merecen la pena, con qué intensidad, con qué valor, y buscar denodadamente los medios para hacerse con esos fines. Y esta es una idea que debe ser siempre el faro, que debe orientar la acción del investigador y que de alguna forma es el marchamo más típico o característico de la metodología de la ciencia económica. Y es que el centro de todas las leyes económicas ha de ser el ser humano mismo, y no misteriosos conceptos que se supone que existen pero que carecen de realidad fáctica, como pueden ser los agregados, que si el nivel general de precios, que si la demanda agregada. No, señores, cualquier ley económica que no sea claramente retrotraíble a la acción humana individual es una ley económica seguramente falsa y además altamente peligrosa, que puede llevar al error. Porque como científicos de la economía, conforme vayamos desarrollando nuestro edificio teórico de leyes económicas cada vez más complejas, que cada vez nos permitan interpretar más del mundo que nos rodea, siempre debemos de ser capaces de retrotraer esas leyes en términos de la acción humana individual, porque son los seres humanos de a pie los que ponen en funcionamiento este proceso maravilloso de interacciones humanas que conocemos con el nombre de sociedad. Y la ciencia económica precisamente lo que estudia son las leyes de esos procesos económicos, o que informan los procesos de cooperación social, o que dan lugar a la sociedad. Y esto, queridos alumnos, hace que la ciencia económica sea la ciencia humanista por excelencia. Entre todas las ciencias, la ciencia económica, que es la más joven de todas las ciencias, es la más humanista. ¿Por qué? Porque su objeto de investigación es el ser humano que actúa. No estamos hablando de átomos, no estamos hablando de planetas, no estamos hablando de hígados, no estamos hablando de plantas. Con todo mi respeto para esos entes del mundo exterior, es que aquí estamos hablando del ente más complejo y maravilloso que hay en el universo, que es el ser humano. Y esto hace que la ciencia económica sea la ciencia más humanista, la ciencia humanista por antonomasia, basada siempre en el individualismo metodológico y en esta prueba, el algodón no engaña, a la que debemos de someter todas las leyes económicas. Si ustedes ven el día de mañana un razonamiento económico, una ley económica en la que no esté claramente claro cuál es la conexión que hay con la acción humana individual, se les tiene que encender una alarma roja: cuidado, 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 aquí hay algo que se nos quiere meter de sopetón por debajo de la mesa, o para manipularlos, o lo más probable que se introduce el error científico. Hay un famosísimo dictum de Hayek, citado y repetido hasta la saciedad, que dice lo siguiente. Hayek, premio Nobel de Economía, en el año 1974, 8 o 10 años antes que Buchanan. Dice también, al que tuve el honor de tratarle, todos sus libros en inglés y la mayor parte en alemán los tengo dedicados personalmente por él en la biblioteca de mi casa. Es curioso, pero cuando yo me reunía con él, que era un jovencito, tenía 22, 23, 24 años, le llevaba los libros y se quedaba asombrado de que estuvieran subrayados a 3 colores y me los dedicaba. Yo entonces pensé, hombre, esto es una cosa curiosa. Nunca pensé que con el paso de los años, porque es que han pasado más de 50, pues que yo pudiera decir a los alumnos que tenía un trato personal con Hayek y me ponía a su disposición sus archivos para que yo investigara, etcétera. No tuve, desgraciadamente, la oportunidad de conocer personalmente a Mises, porque falleció en el año 73, pero a Hayek sí. O sea que tienen ustedes aquí a un testigo viviente. Esto es como con los apóstoles. Anda, este San Pablo nunca conoció a Jesucristo, pero aquí tenemos a este Santiago que sí que le conoció. ¡Ay, todo el mundo! San Pedro, ya estuviste con Cristo. Bueno, no vamos a comparar a Cristo con Hayek, pero bueno, salvando las distancias para que se hagan ustedes una idea de lo que les estoy diciendo. Entonces Hayek escribió lo siguiente, dice que no es exagerado afirmar que todo gran avance en la ciencia económica se ha producido siempre que ha prevalecido el punto de vista subjetivo, es decir, el individualismo metodológico como guía de la investigación. Cuando prevalece el individualismo metodológico como guía de la investigación, es decir, ese punto de vista subjetivo de que todo ha de estar retrotraído al ser humano que actúa, es decir, que de las acciones de ustedes y yo, como seres humanos,
unos con otros, ahí se producen en esa cooperación unas consecuencias no previstas, que son las que llegamos a descubrir en términos teóricos, es como se construye la ciencia económica verdadera, cuando prepondera el individualismo metodológico y el punto de vista subjetivista. Y ahora pues, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cómo se validan las teorías económicas? Es decir, ¿cómo podemos llegar a estar seguros de que las teorías económicas a las que vamos llegando en ese proceso pues son correctas y no son erróneas? Y aquí Mises, y esto es una defensa que le hago porque muchas veces se le ha criticado de que si era pues una persona muy extrema, un dogmático, etcétera, repite esta saciedad en la acción humana, que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de elaborar nuestras teorías, porque el ser humano tiene una capacidad limitada. A poco que nos descuidemos, podemos caer en el error sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a validar las teorías que se elaboran mediante este procedimiento a priorístico y deductivo? Bueno, pues tenemos que validarlas sometiendo continuamente a cuestionamiento la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos, tratando de una y otra vez de depurarla de vicios lógicos y siempre comprobando que sus conclusiones son correctas cuando se den los supuestos previstos en la teoría, porque hemos dicho que toda ley económica siempre tiene una validez universal, en cualquier lugar del universo, en cualquier momento de la historia, del pasado, del presente, del futuro, siempre y cuando se den los correspondientes supuestos y que sean aplicables a la realidad. Lo que está claro es que el sistema alternativo, que vamos a comentar enseguida, de validar teorías por parte de los positivistas, no es utilizable. Ellos validan las teorías, dicen, ¿cómo se valida una teoría? Dicen, yendo a la realidad, extrayendo evidencia empírica y viendo si la evidencia empírica refuta o no tu teoría. Eso es un gravísimo error, es poner la casa al revés, como vamos a ver enseguida cuando critiquemos el positivismo. No cabe ir a la realidad a ver si la realidad confirma o no una teoría cuando no existe ninguna realidad al margen de la teoría. Necesitamos una teoría previa para interpretar los hechos de la realidad. El propio Popper, que fue un positivista, aunque digamos de última generación, decía all facts are theory laden. Todos los hechos de la realidad están cargados de teoría, no hay realidad al margen de la teoría. Entonces, si no podemos recurrir a la supuesta evidencia empírica, fíjense ustedes qué término ya sesgado que utilizan los enemigos, llaman evidencia. ¿Quién va a estar en contra de una cosa que es evidente? Llaman evidencia empírica. Oiga, eso de la evidencia empírica no existe, depende de lo que usted, de cómo haya manipulado los datos o la teoría subrepticia que haya utilizado para interpretarlos. ¿Cuál es la alternativa, por tanto, si no podemos recurrir a la historia para refutar las teorías? Pues la alternativa, repito, es la continua depuración de vicios lógicos de nuestra cadena de razonamientos lógico-deductivos. Y luego, eso sí, comprobando continuamente que se dan los supuestos de la realidad. Nunca jamás ningún hecho de la realidad es capaz de refutar una ley económica correcta. Fíjense lo que estoy diciendo, nunca jamás. Si ustedes ven que hay un hecho de la realidad o una parte de la evidencia empírica que refuta una ley económica, esto lo único que significa es que no se da el supuesto de la ley y que tiene usted que seguir investigando en el hecho histórico concreto para ver qué es lo que puede llegar a suceder. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Una de las leyes económicas a las que vamos a llegar es que a igualdad de circunstancias, fíjense ustedes el supuesto ceteris paribus, que es un latinajo que se utiliza muy a menudo, señoritas, no me distraigan, ceteris paribus, que es un latinajo que significa a igualdad de circunstancias, ceteris, que las otras cosas, en latín, paribus, sean iguales. Esto se utiliza mucho en economía. Se dice ceteris paribus, a igualdad de circunstancias, un incremento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Esta es una ley económica formal, abstracta, de validez universal, apodíctica, en cualquier lugar del universo, en cualquier momento de la historia, del pasado, del presente o del futuro, siempre, 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 a igualdad de circunstancias, un incremento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Entonces nadie me puede decir, anda, profesor, hemos hecho un estudio empírico
Y la evidencia empírica que hemos extraído es la siguiente. En tal mes, en tal año, en Irlanda ha habido un gran aumento de la demanda de patatas. Y sin embargo el precio de las patatas no ha subido, sino que ha bajado. Queda refutado por la realidad empírica su ley. Tal cosa no es posible, porque las leyes económicas obtenidas por este procedimiento son apodícticas, una validez universal. Si ustedes, la ley dice que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio, y van ahí fuera y ven que en algún momento un estudio empírico, la evidencia es que habiendo aumentado la demanda el precio no subió sino que bajó, se tiene que encender una luz roja y decir, tate, algo pasa que hace que la ley no sea aplicable, que el supuesto ceteris paribus no sea aplicable, dice a igualdad de circunstancias. Y aquí resulta que habiendo aumentado la demanda, el precio no solo no ha subido, sino que ha bajado. Nos está orientando que tenemos que seguir husmeando la realidad empírica porque habrá otra circunstancia que habrá afectado en el hecho histórico concreto y que ha más que compensado el efecto de hacer subir el precio de un aumento de la demanda. Vamos a seguir investigando. ¿Y qué puede haber sucedido? Seguimos investigando y resulta, hemos descubierto una cosa que se nos había pasado por alto, y es que efectivamente subió la demanda de patatas, sin duda, pero es que hubo una cosecha de patatas como no había habido nunca en la historia, y fue muchísimo más el crecimiento de la oferta por esa cosecha tan extraordinaria que el aumento de la demanda. Y entonces ya decimos, pues ahora queda explicado, efectivamente, no es que el hecho histórico haya refutado la ley permanece con plena vigencia, es que no había investigado bien todos los entresijos de la historia. El supuesto no era directamente aplicable porque había habido otro fenómeno histórico que había más que compensado el efecto de subida de precios del aumento de la demanda. Por eso, las leyes, que son abstractas y formales y con validez apodíctica, también son imprescindibles para el historiador, porque cuando haya una aparente contradicción entre la realidad y la ley, no es que la ley esté equivocada, es que no he investigado lo suficientemente la realidad. Y esto es importante porque las trampas se nos deslizan continuamente. Por ejemplo, hace muy poco, una de las leyes económicas apodícticas es que a igualdad de circunstancias, todo salario mínimo impuesto por el Estado superior al que fijaría el mercado, genera paro o desempleo y perjudica sobre todo a los más vulnerables a los que se quiere favorecer, como pueden ser los jóvenes que por primera vez ingresan al mercado de trabajo, los inmigrantes que llegan con lo opuesto a España, las mujeres o cabezas de familia que quieren trabajar a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Esa es una ley apodíctica de validez universal. Y sin embargo todo el corifeo de intervencionistas, estatistas de izquierdas o de derechas se les infla la boca diciendo que en un estudio empírico de determinados señores, que además para mayor abundamiento les dieron el premio Nobel de Economía, qué vergüenza en Estocolmo, se demuestra que la ley es falsa porque resulta que no se sabe qué área en la frontera entre Pensilvania y otro estado se establecieron salarios mínimos y en vez de incrementarse el paro disminuyó. Luego todas estas prevenciones de la ciencia económica en contra de hacer lo que nosotros queramos como estatistas, de manipular el mundo por vía del boletín oficial del Estado, son falsas. La economía no nos salta a las manos y podemos hacer lo que queramos. Y se les infla la boca. Pero luego se estudia más a fondo ese caso concreto y resulta que había otras fuerzas que más que compensaron el efecto, y está muy estudiado, hay varios artículos en Procesos de Mercado que comentan esto, el efecto en cuestión. Incluso los propios autores del artículo quedaron escandalizados y diciendo, no, es que esto no demuestra que la ley sea falsa, simplemente pues que puede ser que aunque se establezca un salario mínimo aumente el paro, si es que hay otros efectos de crecimiento del paro que más que lo compensen. Lo tuvieron que decir más o menos con la boca pequeña para salvar un poco vergüenza torera, porque si no, esto era abrir la ventana a todo tipo de manipulación y demagogia, como efectivamente así se ha hecho. Jamás la realidad refuta una ley económica correcta, sino que la ley económica correcta es imprescindible para interpretar la realidad, y si parece que la refuta, lo que nos debe de orientar, lo que nos debe mover es a seguir investigando, a ver qué otros aspectos históricos han pasado desapercibidos para que se den los supuestos previstos en la teoría. Bueno, pues esto es lo que querría decir
sobre este epígrafe, lo amplían ustedes con todo lo que han leído en la acción humana, y ahora nos queda, si pasan al programa, el tema 5, la crítica del positivismo. Como esto a mí especialmente me pone cachondo desde el punto de vista intelectual, criticar a los positivistas. Mises tiene una anécdota muy graciosa, decía que el principal insulto a alguien era, este es un positivista. Hay la anécdota de que fue a un entierro de era un compromiso, un compañero de la universidad, y dijo, este es un positivista. Y el compañero dijo, bueno, pues que Mises diga de alguien que es un positivista es peor que si dijera que es un hijo puta, coño. Bueno, a mí lo de criticar a los positivistas me produce especial placer. Voy a dejar el tema 5, la crítica del positivismo, lo vamos a ver el martes de la semana que viene, veremos esto y el aspecto lógico del polilogismo, con lo cual ya el martes de la semana que viene terminamos la parte de metodología y ya empezamos con las leyes económicas. Vamos a empezar con las primeras leyes económicas, las más elementales, que son la ley de la utilidad marginal, que nos va a ser imprescindible para construir nuestro edificio teórico y enseguida pasar a la teoría de los precios. Muchas gracias a todos, queridos alumnos. Por favor, me pasan la lista de asistentes.